Se conoce como valle inquietante a la reacción, a la suma de emociones que te provoca ver algo que parece humano, pero que no lo es. Bienvenidas y bienvenidos a este especial de terror por el mes de octubre, una recopilación más que sirve como conteo antes de los principales relatos que estamos preparando para ustedes en Halloween y Día de Muertos. Apaga las luces o cierra los ojos, ponte tus audífonos y que venga la oscuridad. 1. Era un día gris, nublado, húmedo, triste. Sucedió un 23 de octubre de hace 2 años. Llegamos en una caravana de 6 coches al cementerio. Con semanas de anticipación, quedamos de acuerdo para juntarnos y visitar al abuelo en su cumpleaños. Solo que desde temprano la lluvia se interpuso en nuestro camino y tuvimos que detenernos en un acotamiento de la carretera y esperar a que se despejara un poco. El abuelo está enterrado en un panteón de Morelos. La familia lo visita unas cuantas veces al año, pero es muy raro que coincidamos todos. Dejó de llover, pero las nubes se quedaron suspendidas por encima de nosotros. Atravesamos la entrada, las rejas estaban entreabiertas, separadas 1 metro de distancia entre sí, como cuando el sitio está por cerrar. No era tan tarde, pero el sol no se veía por ningún lado. Aún así, nos podíamos quedar dentro hasta que quisiéramos, con permiso del guardia, claro. De camino a la tumba de mi abuelo, nos echamos a caminar por lo largo de una amplia calzada. El cementerio es muy grande y a veces cuesta trabajo dar con el exacto lugar donde una lápida tiene inscrito el nombre de mi abuelo. Esa vez dimos vuelta en una calle antes de la que usualmente utilizamos. Era un pasillo un tanto estrecho, plagado de árboles que obstruían el camino con sus raíces. Poco antes de llegar a la esquina, en una banca de piedra encontramos a un hombre sentado. Aguardaba inmóvil, como esos artistas callejeros que simulan ser una estatua. El sujeto vestía de luto, su sombrero estaba posado a un lado, boca arriba. En él había un par de monedas de a 10 y un billete de a 20. Una de mis tías se detuvo, abrió su bolsa, buscó su monedero. Estuvo a punto de sacar de él una moneda por caridad, pero mi madre se lo impidió. Dijo en voz alta que ese no era el lugar adecuado para estar pidiendo dinero, no en un lugar donde todos tienen que guardar respeto. Ese comentario se me hizo bastante ofensivo. Además, no sé cómo es que ellas pensaron que se trataba de un hombre. Temo decir que a mí siempre me pareció que era un maniquí. Lo cierto era que no tenía sentido que alguien hubiera colocado en una banca un objeto de ese tipo, a menos que hubiera quedado olvidado. Tuvimos que revisar 2 veces el nombre de las calles para poder llegar a la tumba del abuelo. Había una carpa esperándonos y una 20 de sillas. Además de los arreglos florales que encontramos sobre la lápida, mis tías colocaron un par más. Minutos adelante tuve que volver al estacionamiento por un suéter para mi madre porque de un momento a otro se soltó un ventarrón helado. Volví sobre los pasos que me llevaron desde la entrada. Al pasar por la banca donde estaba el maniquí, la encontré vacía. Ya no había nada más que las 2 monedas y el billete que momentos antes tenía el sombrero dentro. Se habría levantado, se lo habrían llevado. Empecé a pensar que tal vez sí se trataba de una persona que usaba una máscara para ocultar alguna condición física. Lo busqué con la mirada por entre los árboles, los monumentos, las estatuas, las lápidas. Volví a la amplia calzada y caminé por el empedrado con rumbo al estacionamiento. Pasé caminando por una zona de entierros donde había tumbas de niños, y ahí volví a ver a ese sujeto. Creo que para ese punto ya se me había olvidado su existencia.
pero lo que me hizo voltear fueron los ladridos que un perro le estaba lanzando. El animal se veía feroz, dispuesto a atacar. El hombre no se movía, permanecía asustado bajo un árbol que oscurecía esa parte del jardín. A un costado de la calzada divisé una larga rama con bastantes hojas, la cual pensé en usar para ahuyentar al perro, porque evidentemente aquel hombre no estaba haciendo nada para evitar el ataque. Me acerqué. El perro me vio aproximarme al hombre y de inmediato se retiró. Ya de cerca me di cuenta que su rostro sí estaba cubierto por una máscara. En la placa de plástico rígido había 2 agujeros, tras de ellos se asomaban un par de ojos que, al igual que todo el cuerpo, permanecían sin moverse ni un poco. Le pregunté si estaba bien, lo hice más de una vez, me acerqué, lo contemplé, pero no obtuve ninguna respuesta. Ni percibí movimiento alguno o la respiración de una persona. Empecé a sentirme tonto por estar hablando con un muñeco, pero también comencé a sentir miedo. En ese rostro había dibujada una expresión neutra. Era una cara seria que lucía aterradora en un sitio como ese, bajo un cielo nublado, con la noche esperando de muy cerca su turno. No sé por qué lo hice, pero levanté la mano y empujé el hombro de aquella figura. Estaba muy rígida y pesada, y no se movió ni un poco. De pronto me pasó por la cabeza que tal vez no era tan buena idea estar averiguando cosas que no eran de mi incumbencia. Pensé en marcharme de inmediato, pero entonces escuché que algo se sacudió sobre mi cabeza, entre las ramas del árbol. Miré en esa dirección al instante y me encontré con algo aún peor. Acechando desde lo alto había otro maniquí, vestido con ropas negras también, solo que ese no tenía rostro. Se me fue el aliento, sentí miedo, sudé helado. Volví con paso rápido a la calzada, salí al estacionamiento, le di unas vueltas al coche mirando su interior. Las manos me sudaban y no recordaba para qué había salido. Abrí la cajuela cuando me acordé que necesitábamos un suéter, luego de volver a sentir las corrientes heladas de viento que iban y venían. De vuelta a la tumba de mi abuelo, tuve miedo de pasar por el mismo sitio, donde se encontraba el árbol que con su sombra cubría una zona de entierros blancos. Ya no había nada, nadie. De vuelta a la carpa, mi hermana me llamó con la mano, me hizo una seña de que me sentara cerca de ella. En voz baja me dijo que había notado que un hombre nos miraba desde lo lejos. Me señaló en una dirección hacia la que no pude ver a nadie, pero de inmediato mi hermana me dijo que se trataba del mismo hombre del sombrero, al que habíamos visto en la banca. Desde ese momento hasta que nos retiramos del cementerio, no lo volvimos a ver, o más bien, no los volvimos a ver, porque hasta donde yo sabía, eran 2. Eso sí, la sensación de que había alguien acechando se hizo más fuerte cuando cayó la noche, cuando realmente ya no quedaba nadie más que nosotros al interior del camposanto. Si hasta este punto aún no te has suscrito, te sugiero que te tomes unos segundos para hacerlo. 2. Tenía una cita de soporte en una zona industrial. En su mayoría, de cada lado de la calle había bodegas, naves, fábricas y almacenes. Esa vez iba solo. Mi compañero había checado su salida unas horas antes. Los servicios que sacara después de cierta hora me los estarían pagando al doble.
A las 10 de la noche estacioné el vehículo frente a los amplios portones de un almacén. A punto estuve de bajar cuando el guardia se asomó por una pequeña ventana, tomó los datos de la unidad y procedió a permitirme la entrada. Al interior había una amplia explanada. En el límite de esta había estacionados varios camiones y una camioneta. El empleado de seguridad me mandó al fondo, a una esquina donde los otros vehículos propiciaban sombra, penumbras. El cliente no había podido detallar para qué querían el soporte técnico, por lo que me preparé con el equipo que me pareció pertinente. Por unos momentos quedé perdido al interior de ese gran vacío. No sabía dónde estaban los equipos, dónde se había suscitado el problema de conexión, a dónde me tenía que dirigir. Ni siquiera veía a nadie, ni al guardia. No había puertas abiertas ni luces que indicaran un camino. De pronto, bajo la nave techada y un poco al fondo, se encendieron unas luces. Desde ahí, una mujer me hizo una seña levantando la mano. Caminé entre empaquetados enormes, entre anaqueles muy altos, llegué a lo que parecían unas oficinas. Tan pronto entré, me di cuenta de que era un almacén textil. Un joven me invitó a pasar y me condujo al interior de un edificio. Abandoné la nave y nos internamos en un pasillo largo sin ventanas, con lámparas de techo que no terminaban de encenderse por completo. El hombre tuvo dificultad para encontrar la llave, pero cuando por fin la halló, abrió, encendió la luz, me mostró la ubicación del equipo, me explicó brevemente el problema y salió de ahí. Era un amplio despacho con una mesa para reuniones y varias sillas a su alrededor. Me tiré en el suelo, tenía que revisar una parte del cableado que pasaba por detrás de un escritorio. A mis espaldas, en una de las sillas, había una muchacha. De cuando en cuando la veía de reojo. Me levanté, saqué mi equipo de la maleta, busqué un contacto para cargar mi celular porque en ese momento la batería rondaba el 2%. Sin mirar a la persona que se había quedado a vigilar mis tareas, pregunté si podía conectar mi teléfono a la corriente. Me quedé sosteniendo el cargador cerca del enchufe, esperando una respuesta. Pasaron unos segundos, total silencio. Luego la mujer giró un poco la silla y entonces me dijo: «Así se han perdido muchas cosas en este edificio». Al oír eso, puse el cargador en el suelo. Quise levantarme para preguntarle si había dicho lo que había dicho. Se me hizo de muy mal gusto, pero es que nunca me acostumbré a lidiar con gente prepotente. Me contuve y solo se me ocurrió responder: «No sé qué decirle, solo le puedo dar mi palabra de que soy muy honesto, y por eso se les recomienda que permanezcan cerca mientras se da el servicio». Justo estaba diciendo las últimas palabras cuando el joven que me recibió regresó al despacho y entró. Escuchó lo último, pero como no tenía contexto, me preguntó qué había dicho, si todo estaba bien y si necesitaba algo. Le dije que solo le estaba recordando a la señorita que lo mejor era permanecer cerca del técnico para evitar algún problema. El hombre al parecer solo puso atención en un único punto de mi respuesta. «¿Cuál señorita?», preguntó. Giré en la otra dirección, me puse de pie y miré hacia la única silla que apuntaba en dirección contraria de la gran mesa. Ahí no había una persona. Un maniquí permanecía sentado, con las piernas cruzadas por diseño, con una expresión como de que si estuviera conteniendo la risa. Yo me di cuenta inmediatamente de que se trataba de una muñeca. Aún así, el joven me respondió: «Si aquí no hay nadie, estabas hablando con ella», y la señaló. En ese momento, la silla se movió, giró,
El maniquí nos dio la espalda. Me alejé, el joven también. Ambos salimos asustados de la oficina. ¿Viste eso?, nos preguntamos al mismo tiempo, convencidos de que sí, ambos lo habíamos visto. Mandó a llamar al guardia, quien tardó un poco en presentarse en las oficinas. El empleado le pidió que jalara la silla y que sacara del edificio a la muñeca. Momentos después, sacó empujando el sillón de piel. Ambos pasaron a nuestro lado, el guardia y la figura. Ese rostro, con la luz del pasillo, se veía aún más inquietante. Terminé el servicio acompañado del joven, escuchando un par de experiencias que sus compañeros han vivido en el almacén. Situaciones inexplicables, espantosas, paralizantes, justo como la que acabábamos de vivir. Bueno, yo más que él, porque además escuché una voz que salió de aquella figura. Terminé en menos de media hora. Estaba desesperado por salir, pero opté por guardar compostura. Al salir del edificio me encontré nuevamente con la gran oscuridad de la nave. Lo único que resplandecía era el fondo del predio, donde estaban los camiones y la explanada iluminada por la luz de la luna. Caminé en esa dirección. Antes de llegar, a mis espaldas escuché el ruido de las llantas del sillón. Iban o venían, pero se escucharon muy cerca. Miré por encima del hombro, pero la oscuridad no me permitió ver nada. No pude distinguir qué era, pero ya me lo imaginaba. Miré por encima del hombro, pero la oscuridad no me permitió ver nada. No pude distinguir qué era, pero ya me lo imaginaba. No pensé que alguien estuviera haciendo la broma. Casi estaba seguro de que aquel maniquí se estaba empujando solo. Llegué corriendo al coche, donde fue que me llevé el último susto. Al encender los faros, iluminé un montón de maniquíes. Estaban todos arrumbados en una esquina, la mayoría en mal estado, rotos, apilados como basura. Justo cuando pisé el acelerador y me fui de reversa, me pareció ver que una de esas cabezas giró un poco en mi dirección para que sus ojos estáticos pudieran verme. Se gana más atendiendo a empresas y sobre todo en el soporte 24 horas, pero por lo que se llega a ver, a vivir, a sufrir en esas oscuras horas, no siempre vale la pena. Tres. Como bien sabes, desde mediados de marzo se suspendieron las clases. A partir de entonces el plantel luce solitario, sin esperanzas de recibir en corto plazo de vuelta a los alumnos. El personal administrativo labora en el edificio A. La gente de mantenimiento viene con menor regularidad, pero desde entonces no han dejado de venir. Es bueno que el colegio haya tomado la decisión de respetar todos los empleos, ya que a diferencia de otros centros que desafortunadamente han tenido que cerrar, nosotros todavía conservamos la esperanza. Lo cierto es que desde entonces, la ausencia de alumnos ha hecho que el ambiente al interior del plantel y sus campos, su cafetería, sus canchas, su gimnasio, haya cambiado drásticamente. Hay una energía negativa rondando los salones. Entre otras cosas que me ha tocado vivir desde el cierre de actividades hasta el día de hoy, una de las que más me ha puesto a temblar ha sido algo que ocurrió en uno de los laboratorios de la escuela. Esta es una preparatoria privada, con viejos edificios pero con salones recién remodelados.
En la planta alta están los laboratorios, van de extremo a extremo de la construcción, por lo que de un lado tienen vista al patio de receso y del otro lado hacia las canchas de fútbol. Ahí es donde los vigilantes tenemos nuestra caseta, cerca del final del campo, a la entrada del estacionamiento. Antes nos quedábamos 2 elementos a cuidar, pero ahora solo mandan a uno y la mayoría de las veces he sido yo ese uno. Esa vez, pasando la medianoche, escuché que se azotó una puerta dentro del edificio D, el mismo que alberga los laboratorios. Un trabajo como este es para una persona valiente, para alguien que no tiene miedo de acudir y enfrentar lo que sea que constituya un peligro para las instalaciones. Debes estar preparado para contraatacar, para actuar de inmediato. Lo único que nadie te dice es qué hacer cuando sucede algo como lo de esa noche. Seguí el ruido, la puerta se azotaba una y otra vez. En esa ocasión, a diferencia de otras tantas veces, me sentía temeroso. Algo me decía que no se trataba de un robo. La persona o personas que estaban generando el ruido definitivamente estaban buscando llamar mi atención. De lo contrario, se hubieran hecho paso al interior del plantel a escondidas, sigilosamente. Subí las escaleras sin temor a que mis pasos retumbaran en los corredores, que subieran hasta el último piso. Los corredores tenían algunas lámparas encendidas, pero los salones y los laboratorios las tenían apagadas. Miré desde lo lejos la puerta de la sala de la cual venían los ruidos. Dicha puerta se había dejado de azotar cuando puse un pie en el pasillo. Estaba abierta, pero a lo mejor la inclinación o la inercia la hicieron regresarse. A la entrada del laboratorio de biología había una persona. Lancé la primera advertencia al tiempo en que extendí el bastón de acero agitando el mango en el aire. Me acerqué caminando lentamente, esperando alguna clase de reacción en el intruso, en el sujeto que aguardaba mirando en mi dirección. Iba desplazándome más lento, intimidado por la seguridad con la que aquella persona permanecía sin moverse. La mayoría de las veces, cuando el intruso sabe que está siendo asediado, busca huir, escapar, pero no ese sujeto. La cuestión es que cuando llegué a su encuentro, me di cuenta de que era un muñeco de plástico. Una figura anatómica con sus piezas expuestas, brillosas, relucientes, escalofriantes. Lo devolví al interior del laboratorio empujándolo, buscando a alguien al interior del amplio salón, aún confiado de que encontraría al bromista, al pervertido. No encontrar a nadie me puso la piel de gallina, me provocó escalofríos porque a final de cuentas eso significaba que quien había azotado la puerta, quien me había mandado a llamar, era el muñeco que permanecía inmóvil a mitad del laboratorio. Salí de ahí santiguándome sin descanso, lanzando las pocas oraciones que recuerdo, queriendo callar una voz en mi mente que me decía que lo que había visto no tenía explicación y que si de alguna manera la tuviera, sería siniestra. Volví a la caseta. Al regreso no podía evitar mirar en todas direcciones, ni dejar de creer que de todos lados había ojos observándome, pero eso era solo sugestión. Lo que sí vi cuando tomé asiento en mi lugar era que, desde el lejano ventanal, se asomaba el muñeco anatómico. Miraba en mi dirección, parado muy cerca de los cristales, a pesar de que
lo había dejado a mitad del salón. ¡4! ¿Qué tal, conejo negro? A continuación te narro una de tantas historias que he vivido. Verás, esto me ocurrió durante los días que trabajé en el festival Vive Latino. Era el tercer día y estábamos en pruebas. Ese día terminamos de trabajar en mi escenario a la 1 de la madrugada aproximadamente. El llamado al día siguiente era a las 7, por lo que en vez de regresar a mi departamento por la avenida Toluca, lo cual me quedaba muy lejos, decidí quedarme en un cuarto de hotel al cual un compañero amablemente me invitó. La empresa donde labora les otorgó ese beneficio. Antes de salir del foro, ubiqué el hotel mediante los mapas del teléfono y comencé la navegación para ser conducido por el GPS. Ahí afuera, lo primero que vi fue un libramiento, una gran avenida en la que solo transitaban vehículos pesados. Aventé la carrera para lograr cruzar los 4 amplios carriles a tiempo antes de que algún camión apareciera a la vista. Me puse a salvo sobre la acera. Como te digo, era muy tarde, había poca iluminación y de las casas y edificios cercanos no salía ni un solo ruido. Como a 30 metros de mí, la poca luz que bajaba del alumbrado público me mostró a una persona. Un extraño sujeto que portaba una gabardina y que permanecía en una siniestra posición, una rara contorsión del cuerpo. Sus piernas y su espalda formaban un ángulo de 90 grados y su cara parecía estar mirando hacia el interior de un establecimiento, acechando, espiando. Me tuve que acercar porque en esa dirección me estaba llevando el GPS. A medida que avanzaba, pude ver mejor su rostro. Entonces noté que tenía puesta su atención en mí. En ese lugar tan ajeno, ante esa presencia tan inquietante y a esas altas horas de la madrugada, no pude más que sentirme inseguro. Por precaución guardé el teléfono y bajé de la acera. Cuando pasé muy cerca de él, casi a su lado, vi que empezó a caminar muy rápido, pero de una forma muy extraña, como si sus piernas no tuvieran articulaciones, como si lo que le diera vida y lo estuviera moviendo no fuera capaz de imitar movimientos humanos. El único ruido que hacía al caminar era el del taconeo de sus zapatos en el concreto de la banqueta. No parecía estarme siguiendo. Incómodamente, yo era quien iba tras de sus pasos. Todavía cuando llegó a la esquina, no dejó de mirarme. Yo no sabía qué hacer, para dónde echarme a correr o esconderme. Había poca luz, me detuve un poco y caminé con cautela. De pronto ya no escuché nada, por lo que seguí caminando, y cuando llegué a la esquina busqué hacia dónde se había ido, pero no estaba por ningún lado. Ahí lo único que había era la entrada de un gran almacén con una cortina de acero enorme. Segundos adelante, poco antes de que abandonara ese sitio para continuar con mi camino, escuché de nuevo el taconear y el eco que provocaban los pasos de aquel sujeto, solo que esta vez venían de lo alto. Esa cosa estaba subiendo por la pared hacia la azotea. No sé cómo, pero lo vi. Subió haciendo horribles gestos y movimientos. El impacto de lo que estaba viendo me llenó de adrenalina y me eché a correr hasta que llegué a una tienda que encontré abierta. Por la ventanilla pedí un café, esperando tranquilizarme y para que mientras me lo preparaban pudiera hacerle plática a alguien. Pregunté la ubicación del hotel, al cual llegué después sin ninguna complicación. Al día siguiente, bajo la luz de la mañana, descubrí que el almacén en la esquina
Era una fábrica de uniformes en realidad. En los exhibidores había varios maniquíes con los uniformes en venta. Lo que veían mis ojos escapaba de mi comprensión. Uno de los maniquíes estaba vestido de enfermera. Era una figura femenina con un uniforme como el que había visto de madrugada. Esa noche y la siguiente, que también tuve trabajo en el foro, opté por salir por otra puerta, y aunque el viaje fuera un poco más largo, no tenía intención de volver a pasar por ahí, por la mirada aterradora de aquellas figuras que vigilan la calle. Muchas gracias a quienes compartieron sus historias por medio de correo electrónico. Apoya a la producción, suscríbete, recomiéndanos. Nos escucharemos antes de lo esperado. Alguien te observa en la oscuridad.